Un empresario millonario, llamado Alejandro Vargas, sudaba frío en su lujosa oficina con tan solo 30 minutos para cerrar un trato de $500 millones con unos inversionistas franceses. La noticia era de esas que te destrozan la carrera. Su traductor estrella, el mejor de toda la Ciudad de México, había sufrido un accidente terrible y estaba grave. Con 52 años, Alejandro había construido un imperio desde cero, superado crisis y traiciones, pero nunca el pánico que sentía en ese momento en 1900. Su oficina del piso 40. Por la ventana veía el caos de la ciudad, pero ni eso lograba distraerlo de la catástrofe que se avecinaba. La secretaria de Alejandro, Carmen, entró pálida con una lista de papeles en la mano que parecían una sentencia. Había llamado a todos los traductores de francés en la ciudad, pero todos estaban ocupados o no llegarían a tiempo. Lo mejor que consiguió era alguien para las 4 de la tarde, pero los franceses llegaban en 20 minutos. Alejandro miró a Carmen fijamente y le dijo que si perdían ese contrato, tendrían que despedir a la mitad de la empresa, y no era una exageración. Él había apostado todo a esa expansión internacional con el grupo francés Beaumont and Associates, el sueño de hace 15 años. Desesperado, preguntó si podían usar el traductor de Google, pero Carmen le respondió que se darían cuenta al instante y que además se trataba de contratos complejos, términos técnicos y matices legales. El teléfono sonó y era Jean-Claude Beaumont, el patriarca, francés, hablando en un francés elegante que Alejandro no entendía. «Très bien, merci». Fue todo lo que Alejandro pudo decir antes de colgar, rezando haber dicho algo apropiado. «Carmen, llegan en 15 minutos», gritó. Si no podían comunicarse, pensarían que eran aficionados y cancelarían todo. Afuera, los empleados habían dejado de trabajar. Era la primera vez que veían a su jefe perder la calma. Eduardo, el director financiero, sugirió hablar en inglés, pero Alejandro lo descartó de inmediato. Los inversionistas eran tradicionales y pensarían que no eran serios, ya que valoraban el protocolo, la educación y la sofisticación. Fernanda, la directora de marketing, apareció en la puerta y preguntó si podían explicar la emergencia médica, pero Alejandro respondió que habían venido desde París solo para eso. El reloj marcaba las 3 en punto. En 10 minutos la familia Beaumont estaría en la sala de juntas esperando una presentación que Alejandro no podía hacer. Fue entonces cuando Ana Beltrán, una limpiadora que llevaba 2 años trabajando en el edificio, pasó por el pasillo empujando su carrito. Siempre había sido invisible y silenciosa. Con 43 años, su pelo estaba recogido en una simple cola de caballo y vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza. Ana había oído el alboroto de la oficina de Alejandro y se había acostumbrado a los ejecutivos gritando, pero el tono de ese día era diferente. Nunca lo había oído tan desesperado, tan humano. Dejó de limpiar cuando escuchó la palabra francés repetida varias veces. La mano le apretó el trapo con más fuerza. Francia, París, una vida que había dejado atrás hace 4 años y que intentaba olvidar cada día. Alejandro gritó con desesperación si no había nadie en la empresa que hablara francés. Ana se acercó a la puerta, luchando contra sus instintos de seguir siendo invisible. Pero la desesperación de ese hombre la conmovió profundamente. Quizás le recordó sus propios momentos de desesperación. «Con permiso», golpeó. Suavemente la puerta abierta y todas las cabezas se giraron. Carmen, automáticamente, le dijo que no era el momento de limpiar. Ana respiró hondo y se abrió paso hacia la sala. «Disculpen la interrupción, pero los oí hablar de francés», dijo. Alejandro la miró con impaciencia y le dijo que estaban en medio de una crisis, que los franceses ya estaban subiendo. «Lo sé, señor, por eso vine», respondió Ana. Hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo. Habló francés fluido. El silencio fue ensordecedor. Marcos parpadeó. Carmen abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Eduardo y Fernanda se miraron incrédulos. «¿Usted qué?», logró decir Alejandro finalmente. «Hablo francés fluido, señor. Viví en París 12 años», mantuvo Ana con voz firme. Alejandro la estudió como si la estuviera viendo por primera vez. Durante 2 años, Ana había sido parte del paisaje, pero ahora, de repente, estaba ofreciendo salvarlo de la crisis más grande de su vida. «¿Estás segura?», preguntó Alejandro con incredulidad. «Absolutamente. Trabajé en París. Conozco la cultura francesa. ¿Puedo ayudar?», dijo Ana.
El corazón de Ana se disparó. Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado no ser parte nunca más. Desde el pasillo llegó el sonido de voces en francés. Los inversionistas habían llegado. Alejandro miró a Ana, a su equipo, al reloj. No tenía otra opción. Era confiar en una limpiadora o perder 500 millones de dólares. Carmen, lleva a Ana al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada. Rápido, ordenó. Fernanda, prepara una carpeta con nuestros materiales. Eduardo, recibe a los franceses y gana tiempo. Alejandro respiró hondo y le dijo a Ana, espero que sepa lo que está haciendo. Ana asintió, temblando por dentro. No se trataba solo de traducir, era volver a ser quien fue, tocar heridas que aún sangraban y enfrentar un pasado que la había destruido. Mientras Carmen la arrastraba para arreglarse, Ana escuchó a los franceses siendo recibidos. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía trabajar. Por primera vez en 4 años, Ana se preparaba para volver al mundo corporativo, no como la CEO de una multinacional que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Alejandro Vargas. El destino de millones de dólares estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie imaginaba. Ana sabía que después de esa reunión nada sería como antes. No podría ser invisible. Y quizás, por primera vez en 4 años, no quería esconderse. Carmen la arrastró por el pasillo hacia el baño ejecutivo. Ana nunca había estado en esa parte del edificio. Era un mundo de lujo y modernidad. Ana, ¿estás absolutamente segura de que hablas francés? Si esto sale mal, el señor Alejandro nos va a despedir en el acto, dijo Carmen nerviosa. Ana se miró al espejo. Una mujer de 43 años, cansada, con arrugas que no existían hacía 4 años. El uniforme de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había vuelto. Invisible, prescindible. Estoy segura, Carmen. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera arrepentirse. Carmen se detuvo con los ojos abiertos. ¿Usted era? Es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Evadió Ana los detalles. Carmen sacó un blazer azul marino, una blusa blanca y una falda formal, y le dijo a Ana que se pusiera eso rápido, ya que los franceses ya debían estar en la sala de reuniones. Hacía 4 años que Ana no usaba ropa formal, no participaba en una reunión corporativa y no hablaba francés profesionalmente. Era como volver a andar en bicicleta después de un accidente grave. Carmen, visiblemente nerviosa, le preguntó a Ana si realmente entendía de negocios, ya que iban a hablar de contratos, inversiones y términos técnicos que ni ella sabía pronunciar. Ana se ajustó el blazer y se miró al espejo. La transformación era impresionante. De repente, parecía una ejecutiva de verdad. Carmen, durante 8 años cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia. Sé exactamente lo que estoy haciendo, le dijo Ana, sintiendo algo en su interior despertar. Pero necesito 5 minutos sola antes de la reunión para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Alejandro está teniendo un ataque de nervios, respondió Carmen. Carmen, si quieres que haga esto bien, que salve a esta empresa del mayor papelón de la historia, necesito esos 5 minutos. Confía en mí, dijo Ana. Carmen dudó, pero algo diferente había en Ana. 5 minutos, no más que eso, dijo y salió corriendo. Ana se sentó en el sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a la Ana Cristina Dumont, que vivía en un elegante apartamento en Polanco. Hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Beaumont and Associés en París y sabía que la familia era conservadora y tradicional, valorando el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Claude era especialmente estricto con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz y la reunión estaría perdida. Ana abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. Afuera, Alejandro caminaba nerviosamente. Eduardo intentaba entretener a los franceses con café. Alejandro, ¿estás seguro de esto? Apostar todo a una limpiadora, susurró Fernanda a Carmen. Alejandro estaba sudando.
Carmen se acercó con una expresión de sorpresa y nerviosismo. Alejandro, necesito decirte algo, dijo. Ana dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Alejandro se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Cómo así?, preguntó. Carmen continuó. Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Alejandro, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Alejandro pudiera procesar la información, Ana apareció en el pasillo. La transformación fue tan dramática que nadie la reconoció. El blazer le quedaba perfecto. Su postura era erguida y confiada. No caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba. «Señor Alejandro», dijo Ana, y hasta su voz sonó diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella. «Estoy lista». Alejandro la estudió. Había algo en su presencia que no había notado antes. Una confianza natural, una elegancia que no se aprende. «Ana, antes de entrar necesito saber algo. ¿Realmente puedes hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal», dudó Alejandro. Ana lo miró directamente a los ojos sin parpadear. «Señor Alejandro, durante 8 años representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses», afirmó Ana. La quijada de Alejandro cayó. «¿Qué empresa?», preguntó. «Michelin, como directora regional para toda América Latina, reportaba directamente al consejo en Clermont-Ferrand», respondió Ana. Hizo una pausa viendo el shock en sus rostros. «Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo». Fernanda susurró a Carmen. «¿Cómo? ¿Una exdirectora de Michelin se convierte en limpiadora? No tiene sentido». Ana escuchó, pero no respondió. No era momento para explicaciones. «Podemos ir. A los franceses tradicionales como los Beaumont no les gusta esperar». Alejandro asintió, aún procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones y Ana sintió las miradas curiosas del equipo. Sabía que después de esa reunión todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando abrieron la puerta, Ana vio a 3 hombres, elegantemente vestidos hablando en francés. Jean-Claude Beaumont, de 70 años, con el pelo completamente blanco, aún tenía esa postura aristocrática que ella recordaba. Philippe Beaumont, de unos 40, parecía impaciente. Y un tercer hombre que Ana no reconoció. «Mes excuses pour notre retard», dijo Ana en perfecto francés, con un acento tan natural que parecía nacida en París. Los 3 franceses se giraron. Jean-Claude levantó las cejas, sorprendido por la fluidez impecable. Philippe dejó de mirar su reloj y el tercer hombre la estudió con renovado interés. Era como si un interruptor se hubiera encendido. Ana ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Alejandro estaba parado junto a Ana, completamente perdido en la conversación, pero impresionado por su naturalidad. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos. Jean-Claude se acercó y le estrechó la mano con el respeto que se le da a un igual. La conversación continuó en francés por unos minutos, y Alejandro se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. Ana estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional experimentado. «¿De qué están hablando?», susurró Alejandro a Ana. «Temas sociales. Está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación. Es protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios», respondió Ana en voz baja. Philippe dijo algo en francés que indicaba impaciencia. «El señor Philippe quiere ir directo a la reunión. Tiene compromisos en París mañana temprano», tradujo Ana. Alejandro se enderezó. «Perfecto. Empecemos». Entonces, Ana se posicionó estratégicamente entre Alejandro y los franceses. Por primera vez en 4 años, se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma, era de entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes. Alejandro comenzó su presentación en inglés, haciendo una pausa después de cada frase para que Ana tradujera.
Pero rápidamente se dio cuenta de que Ana no estaba solo traduciendo palabra por palabra, estaba mejorando, refinando, haciendo que todo fuera más elegante y persuasivo, como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención detrás de las palabras. Cuando Alejandro mencionó los números de facturación, Ana no solo tradujo, contextualizó, explicó el mercado mexicano, comparó con empresas francesas que ellos conocían. Cuando habló de planes de expansión, añadió detalles sobre regulaciones que demostraban un conocimiento profundo. Jean-Claude hizo una pregunta compleja sobre impuestos mexicanos, y Ana no solo tradujo para Alejandro, sino que respondió directamente, demostrando una comprensión técnica que dejó al francés visiblemente impresionado. Alejandro susurró durante una pausa mientras los franceses hablaban entre sí. No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo. Ana sonrió con una confianza que nadie del equipo mexicano había visto antes. Así se hacen negocios con franceses, señor Alejandro. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. La traducción literal no es suficiente, explicó. La reunión continuó, y Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Ana no era solo una traductora competente o una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado mexicano como el francés, mejor que cualquier consultor que él hubiera contratado. Los franceses estaban claramente impresionados. Philip dejó de mirar el reloj. Jean-Claude tomaba notas con interés genuino, y el tercer hombre susurraba comentarios positivos que Ana traducía con modestia estratégica. Cuando hicieron la primera pausa, Jean-Claude se acercó a Ana y dijo algo que la hizo sonrojar ligeramente. ¿Qué dijo?, preguntó Alejandro, curioso. Ana dudó. Dijo que rara vez encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de París y quiere saber dónde me descubrió. Alejandro miró a Ana con una expresión completamente nueva. Durante 2 años, ella había sido prácticamente invisible para él, pero en una mañana se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. Ana, cuando termine esta reunión, tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente, le dijo. Ana asintió, sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La limpiadora invisible había desaparecido para siempre. Ana Cristina Dumont estaba de vuelta en el mundo que un día fue suyo. Al regresar a la sala de reuniones después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a Ana como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos que Alejandro nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados. Jean-Claude incluso le había acercado una silla para que se sentara a la mesa, en lugar de quedarse de pie detrás de Alejandro. Monsieur Alejandro, dijo Jean-Claude en un inglés pausado. Su consultora es muy, como dicen, impresionante. Ana tradujo automáticamente. El señor Jean-Claude dijo que soy impresionante. Hizo una pausa estratégica. Pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general, señor Alejandro. Alejandro se dio cuenta de que Ana estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego. Era un movimiento inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. Philip abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando. Era algo importante, técnico, lleno de términos legales. Alejandro esperó la traducción, pero se sorprendió cuando Ana respondió directamente en francés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Ana, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado, susurró Alejandro, sintiéndose excluido de su propia reunión. Disculpe, señor. Philip está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal, explicó Ana. Hizo una pausa, organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto estructuras similares cientos de veces. Pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear serias complicaciones legales en México. Alejandro parpadeó, confundido. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Alejandro. Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Francia. Esta configuración específica tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria de México en 2018. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura, respondió Ana.
Se giró hacia Philip y dijo algo en francés que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles. Philip respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. Ana asintió y continuó explicando en francés. Alejandro veía al francés más joven cada vez más interesado, tomando notas frenéticas. Ana, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato, susurró Alejandro, comenzando a sentirse como un espectador. Ana se giró hacia él con una expresión de disculpa y determinación profesional. Señor Alejandro, identifiqué 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con el fisco mexicano y europeo, con multas que pueden llegar a millones, le dijo. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones. Sugerí algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones, explicó. Jean-Claude dijo algo en francés que hizo sonreír a Philip, claramente impresionado. ¿Qué fue? ¿Ahora?, preguntó Alejandro sintiéndose completamente perdido. El señor Jean-Claude dijo que rara vez encuentra consultores mexicanos con un conocimiento tan profundo de las regulaciones europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. Ana dudó. También sugirió que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En 3 horas, su limpiadora se había transformado en la consultora internacional que él nunca supo que necesitaba, y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes, estaban claramente fascinados con ella. Señor Alejandro, continuó Ana en voz baja, puedo sugerir una pausa estratégica. Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse. Alejandro asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a la que pagaba el salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA. Monsieur, ¿podemos hacer una pequeña pausa?, dijo Ana a los franceses, quienes accedieron cortésmente y salieron de la sala de reuniones. Alejandro prácticamente arrastró a Ana a su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Carmen, Eduardo y Fernanda lo siguieron con expresiones de extrema curiosidad y shock. Ana, ¿quién demonios eres realmente?, explotó Alejandro tan pronto como la puerta se cerró. Ana se sentó en la silla frente al escritorio de Alejandro, manteniendo su postura erguida, pero por primera vez desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Mi nombre completo es Ana Cristina Dumont. Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Comenzó. Hizo una pausa, respirando profundamente. 8 de esos años. Trabajé para Michelin como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso hice un MBA en HS París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto. Carmen había dejado de respirar. Eduardo tenía la boca abierta y Fernanda sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse. ¿Cómo pasaste de directora de Michelin a limpiadora aquí?, preguntó Alejandro, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación. Imposible. Ana miró sus propias manos y por primera vez Alejandro vio lágrimas formarse en sus ojos. Hace 4 años mi esposo, François, fue arrestado en Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Él era socio de una empresa de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa. El dolor era visible en su rostro. Yo no sabía nada. Estaba enfocada en mi trabajo. Pero como estaba casada con él y teníamos una cuenta bancaria conjunta, también fui investigada, continuó. No fui acusada porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana, dijo. La prensa francesa no perdona y mi nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. Ana se limpió una lágrima. Ninguna empresa francesa quería contratarme. Lo perdimos todo. Casa, coches, inversiones, amigos. François sigue preso hasta hoy. Debe quedarse 2 años más. Alejandro se sentó pesadamente. ¿Y por qué no buscaste empleo en tu área aquí en México?, preguntó. Lo intenté durante meses.
Envié currículums a todas las multinacionales. Ofrecí servicios como consultora. Intenté explicar mi situación, respondió Ana. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado con fraude fiscal, explicó. Eduardo negó con la cabeza, conmovido por la injusticia. Ana, eso es absurdo. Eres visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar el alquiler, Eduardo, le respondió Ana. Ana se enderezó, recuperando la compostura. Gabriel, mi hijo, tenía 15 años cuando regresamos. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa, dijo. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente y la empresa ofrecía seguro médico. Fernanda se acercó. Ana, ¿qué es? ¿Exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Ana tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas, pero que aquí en México puede ser interpretada como el fiscal agresiva por el SAT. Señaló puntos específicos en los documentos. Si el SAT decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido, además de procesos penales por evasión. Alejandro se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad. ¿Y sabes cómo resolver esto sin perder la inversión?, preguntó. Sé exactamente cómo resolverlo. Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hacen todo transparente, respondió Ana, mostrando sus anotaciones. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes, explicó. Carmen miró los papeles por encima del hombro de Alejandro. ¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron operaciones en México y Argentina, dijo Ana. Es la misma lógica fiscal adaptada para diferentes regulaciones nacionales. Y todavía mantengo contacto informal con algunos excolegas que trabajan en 1901, las principales consultoras fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras, concluyó Ana. Alejandro la estudió. Ana, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto, le dijo. Alejandro, eso fue hace 4 años, mucho tiempo en el mundo corporativo, corrigió Ana. Pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, Ana, el conocimiento como el tuyo no se pierde. Acabas de probarlo salvando un contrato de $500 millones que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido, le dijo Alejandro. Alejandro se levantó, tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente conmigo, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa. Ana dudó, el miedo antiguo volviendo. Alejandro, no puedo hacer esto. Oficialmente soy su empleada de limpieza, le dijo. Si los franceses descubren la verdad, pero Alejandro la interrumpió. Ana, los franceses ya se dieron cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Claude tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo en el papel. Alejandro caminó hasta la ventana. Y honestamente, después de lo que presencié hoy, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señor Alejandro, los franceses preguntan si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora mexicana, informó. Alejandro y Ana intercambiaron miradas significativas. Te llamaron consultora, no traductora, observó Alejandro, porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora internacional. Para franceses tradicionales como los Beaumont, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron, explicó Ana. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren.
dijo Alejandro, tomando la decisión final. Ana, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada. Ana lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Alejandro, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad?, le dijo. Alejandro sonrió por primera vez desde que la crisis comenzó. Ana, después de lo que hiciste hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste, la mejor negociadora internacional que he conocido, le dijo. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Ana ya no intentaba esconderse. Se sentó a la mesa como un igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Alejandro, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Por primera vez en 4 años, Ana Cristina Dumont volvió a ser exactamente quien nació para ser, una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. 3 horas después, cuando los franceses finalmente se levantaron de la mesa, Alejandro supo que había presenciado algo histórico. No solo habían cerrado el contrato original de $500 millones, sino que Ana había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 2 proyectos más en los próximos 18 meses. El valor total llegaba a $800 millones. Jean-Claude se acercó a Ana y le estrechó la mano con el profundo respeto que solo los franceses dan a alguien que realmente los impresiona. Madame Dumont, fue un placer trabajar con alguien de su calibre, le dijo. Rara vez encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Philip añadió en un inglés pausado pero sincero. Transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en París quedará muy impresionado. El tercer hombre, que Ana descubrió era el director financiero del grupo, le entregó su tarjeta personal. Madame, si algún día considera regresar al mercado europeo, nos encantaría hablar sobre oportunidades, le dijo. Después de que los franceses se fueron, prometiendo regresar la semana siguiente con la documentación final, Alejandro se quedó solo con Ana en la sala. El silencio estaba cargado de tensión, de logro y de un cambio irreversible. Ana, dijo Alejandro finalmente, aflojándose la corbata por primera vez en el día. En 3 horas, acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que soñaba, dijo Alejandro. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Y lo hiciste usando conocimientos y experiencia que yo ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 2 años. Ana guardaba los documentos en la carpeta, evitando mirarlo. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado, la realidad de lo que había sucedido se estaba asentando. Ya no era la limpiadora invisible. No había vuelta atrás. Hice lo que necesitaba ser hecho, Marcos, nada más. Deja de llamarme señor Alejandro. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Alejandro y Ana, le dijo él. Se sentó pesadamente. Ana, necesito hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta, le dijo Alejandro. Ana finalmente lo miró, preparándose. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? Preguntó. Ana suspiró profundamente como si hubiera cargado ese peso durante años. Alejandro, cuando estás desesperado, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hijo y pagar el alquiler a fin de mes, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte, respondió. Hizo una pausa, mirando por la ventana la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada. Y honestamente, después de perderlo todo en Francia, de ver mi nombre asociado a escándalos en todos los periódicos, no tenía confianza en mi capacidad profesional. Empecé a creer que quizás no era tan buena como pensaba. ¿Y hoy, cómo te sientes después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Europa?, preguntó Alejandro. Ana sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga, le dijo. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. Ana,
tengo una propuesta que hacer. De hecho, tengo varias propuestas, dijo. Ana esperó en silencio, el corazón latiéndole más rápido. Primera opción. Aceptas una de las ofertas que seguramente llegarán de los franceses. Te conviertes en consultora internacional independiente. Ganas mucho dinero. Reconstruyes completamente tu carrera en el mercado europeo, le dijo. Alejandro se volvió hacia ella. Segunda opción. Te conviertes en mi socia en Aguilar Holdings. Dirigimos juntos esta expansión internacional y todas las que vengan. Ana parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Socia? Ana, después de lo que presencié hoy, tengo la absoluta certeza de que conoces los mercados internacionales infinitamente mejor que yo. Tienes contactos, experiencia, credibilidad y claramente tienes talento para transformar una empresa regional mexicana en un jugador internacional, le dijo Alejandro. Se acercó al escritorio. Estoy ofreciendo una sociedad del 25% de la empresa, más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traigas. La quijada de Ana literalmente cayó. Durante 4 años había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad, y ahora de repente le ofrecían una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el contrato más grande de su historia. Alejandro, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoces, le dijo. Ana, hoy salvaste mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias. Luego transformaste un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones, le dijo Alejandro. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Alejandro sonrió genuinamente. Además, tengo la fuerte sensación de que contigo como socia, esos 800 millones de los franceses son solo el comienzo de algo mucho más grande, le dijo. Ana se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde había comenzado su vida desde 4 años antes. Una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Por unos minutos se quedó en silencio, procesando la magnitud de la propuesta. Sociedad significaba seguridad financiera para ella y Gabriel, reconocimiento profesional y finalmente poder usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse. Alejandro, ¿puedo hacer una contrapropuesta?, preguntó. Claro, acepto la sociedad, pero con 3 condiciones no negociables, dijo Ana volviéndose y hacia él con una determinación que Alejandro estaba aprendiendo a reconocer. Primera, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos un 30%. Si yo puedo pasar de limpiadora a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento, le dijo. Alejandro asintió de inmediato, impresionado por su generosidad y conciencia social. De acuerdo, completamente, le dijo. Y la segunda condición, quiero establecer un programa de becas para hijos de empleados. La educación cambia vidas, y quiero que la empresa sea parte de esa transformación, dijo Ana. Gabriel consiguió una beca en la UNAM, pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos. Perfecto. Crearemos el programa de becas Ana Dumont. ¿Y la tercera condición?, preguntó Alejandro. Ana sonrió con picardía. Quiero una semana para entrenar a mi sustituta en la limpieza. No puedo dejar el trabajo a medias. Alejandro rió, genuinamente divertido y conmovido por su humildad. Ana, acabas de cerrar un negocio de 800 millones de dólares y te preocupa entrenar a una limpiadora, le dijo. Alejandro, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto, le respondió Ana. Le extendió la mano. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Alejandro le estrechó la mano sabiendo que estaba sellando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas vidas para siempre. Tenemos un acuerdo. Y Ana, bienvenida de nuevo al mundo al que siempre perteneciste, le dijo. Afuera de la sala de reuniones, Carmen, Eduardo y Fernanda esperaban ansiosos. Cuando Alejandro y Ana salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Personal, anunció Alejandro al equipo reunido. Quiero presentar oficialmente a Ana Cristina Dumont, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Aguilar Holdings. El silencio fue roto por Carmen, quien comenzó a aplaudir.
En segundos, toda la oficina aplaudía. La noticia se extendió como un incendio. Ana estaba emocionada, pero también asustada por la atención. Durante 4 años se había escondido, y ahora de repente era el centro de atención. Ana, esto es increíble. Te mereces cada reconocimiento. Se acercó Fernanda. Eduardo añadió, siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones. Ahora todo tiene sentido. Carmen, con lágrimas en los ojos, dijo, Ana, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde Ana se mudó a una oficina en el piso 38 con vista panorámica de la ciudad. Sentada en su nuevo escritorio, revisando documentos de otros proyectos internacionales que ya llegaban, se permitió sentir algo que no sentía hacía 4 años. Esperanza genuina en el futuro. Su teléfono sonó y era Gabriel, su hijo, llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la facultad, le dijo. Todo el mundo habla de una historia sobre una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Dicen que es demasiado inspirador para ser verdad, le contó. Ana rió, dándose cuenta de que la historia ya se estaba extendiendo. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden, le dijo. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad?, preguntó Gabriel. Ana miró por la ventana de su nueva oficina. Sí, Gabriel, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, Ana se permitió llorar por primera vez en 4 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Gratitud de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa. Ana Cristina Dumont ya no era la limpiadora invisible. Era socia de Aguilar Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país, y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos las esperas, disfrazadas de crisis, y a veces para encontrarlas necesitas tener el coraje de mostrar quién eres realmente. Ana había encontrado ese coraje y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Ana estaba en su oficina del piso 38, revisando contratos de 3 nuevos proyectos internacionales. La mesa de vidrio estaba cubierta de documentos en español, inglés y francés, prueba de cómo Aguilar Holdings se había transformado. Pero esa mañana de lunes, Ana no podía concentrarse. Miraba por la ventana, observando el movimiento de la ciudad, aún procesando la velocidad con la que su vida había cambiado. Hace 6 meses llegaba al trabajo a las 5 de la mañana cargando productos de limpieza. Hoy tenía 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones con CEOs de multinacionales. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Marcia, su asistente ejecutiva principal, una joven de 28 años con un título en Relaciones Internacionales que hablaba 4 idiomas. Ana, llegaron 2 propuestas más esta mañana, una del grupo alemán BMW y otra de un conglomerado italiano que quiere invertir en energía renovable, le dijo Marcia, colocando las carpetas sobre la mesa. Y Alejandro quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es algo importante. Ana sonrió, ajustándose las gafas. Dile a Alejandro que estoy libre ahora. Y Marcia, ¿puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión, le pidió. Marcia asintió y salió. Ana tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla se permitió un momento de reflexión. La transformación no había sido solo profesional. Su vida personal también era completamente diferente. Gabriel, ahora en su 2º año de ingeniería en la UNAM, estaba floreciendo como nunca. La beca de estudios de la empresa le permitió dedicarse por completo a sus estudios, y sus notas estaban entre las mejores. Más importante, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro. Ana se había mudado a un amplio apartamento en Condesa con 3 habitaciones y una hermosa vista. Gabriel tenía su propio estudio, y Ana había montado una oficina en casa. Era una vida que ni soñaba volver a tener. Su teléfono sonó. Una llamada internacional. Ana Cristina Dumont respondió en modo profesional. Allô, Jean-Claude Beaumont. ¿Cómo allez-vous?
La voz del patriarca francés sonaba alegre. «Monsieur, qué sorpresa. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo?», le dijo. Jean-Claude continuó en francés. La estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina, que se realizaría en París el mes siguiente. Querían que fuera la oradora principal representando el mercado mexicano. «Es un gran honor, Monsieur Beaumont, pero necesito hablar con mi socio antes de confirmar», le dijo Ana. «Bien, pero Ana, ¿puedo decir una cosa? En los últimos 6 meses te has convertido en una referencia en el mercado europeo para inversiones en México. Tu nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de París», le dijo Jean-Claude. Cuando colgó, Ana se quedó absorta. 6 meses atrás su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia. Ahora, aparentemente, era sinónimo de competencia y éxito. La vida tiene una forma peculiar de dar vueltas completas. Alejandro golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre. La alianza había evolucionado a una amistad genuina, basada en respeto mutuo y confianza absoluta. «Ana, pareces pensativa. ¿Algún problema?», le preguntó, dejándose caer en el sillón frente a su escritorio con una carpeta. «Ningún problema. Jean-Claude Beaumont acaba de llamar desde París. Quiere que dé una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina», le dijo Ana. «Aparentemente en los últimos meses me he convertido en una referencia en el mercado europeo». Alejandro se carcajeó. «Ana, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo», le dijo, abriendo la carpeta. «Y hablando de oportunidades, tengo una propuesta que podría interesarte». Ana se inclinó hacia adelante, curiosa. Llegó una propuesta de Pemex. Están estructurando una joint venture con empresas europeas para la exploración de petróleo en aguas profundas, le dijo Alejandro. Es un proyecto de $15,000 millones. Hizo una pausa para que el número hiciera efecto. Y quieren específicamente a Aguilar Holdings como consultora contigo, liderando las negociaciones. Ana sintió el corazón acelerarse. $15,000 millones sería el proyecto más grande en la historia de la empresa y potencialmente uno de los contratos de consultoría internacional más grandes jamás cerrados en México. «Alejandro, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí?», preguntó Ana. «Dijeron textualmente que quieren a la exdirectora de Michelin, que impresionó a los franceses y está revolucionando el mercado mexicano de consultoría internacional», respondió Alejandro sonriendo. «Tu reputación llegó hasta Pemex». Ana se levantó y caminó hasta la ventana, tratando de procesar la magnitud de la oportunidad. 6 meses atrás limpiaba baños ejecutivos. Ahora, la empresa más grande del país quería contratarla para el proyecto más grande de la década. «Alejandro, aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Necesitaremos contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero», le dijo Ana. «Lo sé y estoy preparado para eso», le respondió Alejandro levantándose. «Ana, cuando te ofrecí la sociedad, sabía que transformarías esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido y tan grande». Ana se volvió hacia él. «Alejandro, necesito ser honesta. Un proyecto como este atraerá atención internacional. Mi pasado en Francia, el escándalo con François, todo puede volver a salir a la luz», le dijo. Alejandro la estudió. «Ana, ¿tienes miedo?», le preguntó. «No exactamente miedo, pero preocupación. Hemos construido algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que hemos logrado», le respondió Ana. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ana, has enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte. Lo perdiste todo y reconstruiste una carrera aún mejor. Si alguien intenta usar tu pasado en tu contra, descubrirá que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 4 años», le dijo. Ana asintió, sintiendo que la confianza volvía. «Tienes razón, y además la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo». «Exacto. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en México y amigos poderosos que te apoyan», dijo Alejandro. Alejandro regresó a la carpeta. «Entonces, ¿qué te parece? ¿Aceptamos el desafío de Pemex?», preguntó. Ana miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada,
y que ahora le ofrecía la mayor oportunidad de su carrera. Aceptamos, pero con una condición, le dijo. ¿Cuál?, preguntó él. Quiero que parte de los honorarios de este proyecto se destine a expandir nuestro programa de becas. Si vamos a crecer, quiero que nuestra responsabilidad social crezca con nosotros, le respondió Ana. Alejandro sonrió, impresionado por su generosidad. Hecho, destinaremos el 5% de los honorarios netos a becas, le dijo. Pasaron las siguientes 2 horas planificando la expansión de la empresa. Discutieron la necesidad de contratar al menos 10 nuevos consultores, abrir una oficina en Monterrey para estar más cerca de Pemex y posiblemente establecer una representación en París. Ana, hay una cosa más, dijo Alejandro cuando estaban terminando. Recibí una llamada del periódico El Universal. Quieren hacer un reportaje de portada sobre ti para la sección de negocios. De limpiadora a ejecutiva. La historia de la mujer que está cambiando el mercado mexicano de consultoría internacional. Ana dudó. Alejandro, no sé si estoy lista para ese tipo de exposición. Ana, quieras o no, te has convertido en un símbolo. Una prueba de que México tiene talentos excepcionales y que las segundas oportunidades realmente existen, le dijo. Alejandro se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades. Ana pensó por un momento. Durante 4 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo al futuro. Quizás era hora de asumir completamente quién se había convertido. Está bien, pero quiero que el reportaje incluya información sobre nuestro programa de becas. Si voy a ser un símbolo, que sea un símbolo útil, le dijo Ana. Esa tarde Ana tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 4 años. El periodista quedó fascinado con su historia. Señora Ana, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo le daría a las personas que lo perdieron todo y creen que no tienen futuro? Ana pensó cuidadosamente. Les diría que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde, solo queda dormida esperando la oportunidad adecuada y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad, le respondió. Cuando la entrevista terminó, Ana se sintió liberada. Por primera vez en años había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su viaje con todas las caídas y victorias. Al final del día, Ana encontró una foto que Gabriel le había dado. Eran ellos dos el día de la graduación de su hijo de la preparatoria, pocos meses después de regresar de 1900, Francia. Ambos estaban delgados, cansados, pero sonriendo. Colocó la foto junto a otra más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se hizo socia. Gabriel estaba radiante, confiado, lleno de planes. La transformación de ambos era evidente. Ana sonrió, guardó los documentos y se preparó para ir a casa. En el coche llamó a Gabriel. «Hijo, ¿cómo fue el día en la facultad?», le preguntó. «Mamá, increíble». El profesor de Ingeniería Internacional comentó sobre una ejecutiva mexicana que está ganando reconocimiento en Europa por proyectos de infraestructura, le contó. Cuando dijo el nombre Ana Dumont, casi gritó. «Esa es mi madre», dijo Gabriel. Ana rió, el corazón lleno de orgullo y felicidad. «Gabriel, ¿puedo contarte un secreto? Hoy aceptamos un proyecto de $15,000 millones con Pemex. Será el más grande de nuestra historia», le reveló. Gabriel se quedó en silencio por un momento. «Mamá, eres increíble. En 6 meses pasaste de limpiadora a consultora de proyectos multimillonarios. Eso es surreal», le dijo. «Gabriel, nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería rendirme. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro», le respondió Ana. Cuando colgó, Ana estaba llegando a casa. El apartamento en Condesa estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo. Gabriel estaba en la sala estudiando. «Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de México?», preguntó Gabriel, levantándose para abrazarla. «Fue un día de decisiones importantes, hijo. Decisiones que definirán nuestro futuro para los próximos años», le dijo Ana. Cenaron juntos, hablando de los planes de Gabriel, de la posibilidad de que hiciera un intercambio en Francia, de los sueños que ahora eran posibles de nuevo. Más tarde, Ana se sentó en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Pensó en François, todavía preso en Francia, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia o rencor.
Sentía indiferencia y gratitud por haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Pensó en todos los empleados de limpieza y en el programa de becas que estaba cambiando vidas. Pensó en Alejandro, quien había apostado por ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma. Y pensó en el futuro que se extendía, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. Ana Cristina Dumont no era la mujer destruida que había regresado de Francia 4 años antes. No era la limpiadora invisible. Era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de tomarla. 1 año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Ana estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 100 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo una conferencia más, era el día en que recibiría el Premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos por el trabajo excepcional que había desarrollado en Aguilar Holdings y el impacto en el mercado mexicano. Ana ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En primera fila, Gabriel sonreía orgulloso, y a su lado, Alejandro, que se había convertido en mucho más que un socio. Carmen, Eduardo y Fernanda también estaban allí, representando al equipo que había crecido de 15 a 120 empleados en el último año. Hace exactamente 18 meses, comenzó su voz firme. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo en el centro de la Ciudad de México. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba la basura e intentaba ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo, sino porque tenía vergüenza de quién creía que me había convertido, dijo. Un murmullo recorrió la audiencia. Hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de $3.200 millones. Creamos 250 empleos directos. Establecimos alianzas con 15 países y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias. Continuó. La audiencia estalló en aplausos, pero Ana levantó la mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para hablar de números. Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo México desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias, dijo. Ana hizo una pausa, dejando que las palabras hicieran efecto. Durante 4 años fui solo una estadística, una inmigrante que regresó a su país sin recursos, una mujer de mediana edad, compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes, una profesional altamente cualificada que el mercado había descartado por asociación con un escándalo, continuó. Su voz se volvió más intensa. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? Preguntó. El silencio en el auditorio fue absoluto. Ana vio a la gente mirándose, reflexionando. Tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, cuando una crisis obligó a mi jefe a descubrir quién era realmente, dijo. Ana miró directamente a Alejandro. Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor? Ana contó su historia completa. La carrera en Francia, el escándalo que no fue su culpa, el regreso a México, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre la resistencia, la esperanza y la importancia de nunca rendirse por completo. La lección más importante que aprendí, dijo Ana al final de la conferencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, escondida, subutilizada, pero siempre está ahí esperando la oportunidad de resurgir, y que a veces para encontrar esa oportunidad necesitamos aceptar, empezar desde cero, trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta sin importar lo que estemos haciendo. La audiencia se puso de pie en una ovación de 5 minutos. Ana vio lágrimas en los ojos de muchas personas, ejecutivos emocionados y jóvenes profesionales tomando notas.
Después de la conferencia, durante la ceremonia de premiación, Ana subió de nuevo al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año. El presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos leyó una cita que la hizo sonrojar. Ana Cristina Dumont representa lo mejor del empresariado mexicano. Competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado mexicano de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país, continuó el presidente. Cuando Ana sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que sostenía mucho más que un reconocimiento profesional. Sostenía la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas. Después de la ceremonia en el cóctel, Ana fue abordada por decenas de personas, ejecutivos buscando alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos y periodistas queriendo entrevistas. Pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de reinicio. Señora Ana, dijo una mujer de 50 años, soy gerente de recursos humanos de una multinacional. Después de 1900 escuchar su conferencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación. ¿Cuántos talentos quizás estamos perdiendo por prejuicios? Un joven ejecutivo se acercó. Ana, mi padre es portero de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 10 años no consigue empleo en su área. Su historia me hizo darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera diferente, le dijo. Era exactamente el impacto que Ana esperaba causar. Más tarde esa noche, Ana, Gabriel y Alejandro cenaron juntos en un restaurante elegante para celebrar. La conversación fluía entre planes futuros, recuerdos de los últimos meses y reflexiones sobre cómo todo había cambiado. Mamá, dijo Gabriel durante el postre, hoy me di cuenta de algo. No solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en una persona aún mejor de lo que eras antes de que todo se desmoronara. Ana miró a su hijo sorprendida. ¿Por qué crees eso?, preguntó. Porque antes en Francia eras competente y exitosa, pero quizás un poco distante de la realidad de quienes luchan por sobrevivir. Ahora eres competente, exitosa y completamente conectada con las dificultades de la gente común, le respondió. Gabriel hizo una pausa. Usas tu éxito para ayudar a otros. Eso es mucho más poderoso, le dijo. Alejandro asintió. Gabriel tiene razón. Ana, te convertiste no solo en una ejecutiva excepcional, sino en una líder que entiende la responsabilidad social de verdad. Ana sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. Ustedes dos son la razón por la que logré llegar hasta aquí. Gabriel, me diste propósito en los momentos más difíciles. Alejandro, me diste la oportunidad cuando nadie más la daría, les dijo. Y tú, respondió Alejandro, transformaste esa oportunidad en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé posible. 2 meses después, Ana estaba en París, en la oficina de Beaumont & Associés, firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre las dos empresas. Aguilar Holdings abriría una oficina en París y Beaumont establecería operaciones permanentes en México. Jean-Claude Beaumont, ahora con 71 años, observaba la firma con evidente satisfacción. Ana, cuando la conocimos hace 2 años, sabíamos que estábamos en presencia de alguien especial, pero ni imaginábamos que se convertiría en una de las ejecutivas más respetadas de América Latina, le dijo. Monsieur Beaumont, mucho de esto solo fue posible gracias a la confianza que ustedes depositaron en mí desde el primer momento, le respondió Ana. Philip Beaumont añadió. Ana, en 2 años has probado que México tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Estamos ansiosos por expandir nuestras inversiones en el país. Cuando Ana salió de la oficina de Beaumont, caminó por las calles de París, donde había vivido 12 años. Era extraño estar de vuelta, pero no como la refugiada rota que había partido 4 años antes. Estaba volviendo como una ejecutiva respetada, cerrando negocios internacionales y representando a México en los más altos niveles corporativos. Pasó por el edificio donde vivía con François, ahora ocupado por otras personas. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de tristeza. Era nostalgia por la persona joven y ambiciosa que había sido.
pero también gratitud por la mujer más sabia y fuerte en la que se había convertido. Esa noche en su hotel, Ana recibió una llamada inesperada. Era François, llamando desde la prisión. Ana, vi las noticias sobre ti. Estoy impresionado con lo que conseguiste, le dijo. Ana respiró hondo. François, ¿qué quieres?, preguntó. Quiero disculparme por todo, por haber destruido nuestra vida, por haberte puesto a ti y a Gabriel en una situación imposible, le dijo. Su voz sonaba arrepentida. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la forma en que reconstruiste todo, añadió. Ana guardó silencio por un momento. Durante 4 años había esperado esa disculpa. Ahora que llegaba, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. François, acepto tus disculpas, pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentres tu propio camino cuando salgas de prisión, le dijo. Ana, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Eres feliz ahora?, preguntó él. Ana miró por la ventana del hotel, viendo las luces de París brillar en la noche. Soy más feliz de lo que jamás fui, François. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba, le respondió. Cuando colgó, Ana se sintió completamente liberada del pasado. François era solo una memoria, una lección aprendida, un capítulo cerrado. En el vuelo de regreso a México, Ana revisó los documentos del nuevo contrato y planificó los próximos pasos de la expansión internacional. Aguilar Holdings se estaba convirtiendo en una de las principales consultoras de América Latina, con oficinas en México, Francia y planes para abrir operaciones en Colombia y Argentina. Pero más importante que el crecimiento empresarial, Ana sabía que había encontrado su verdadero propósito: usar su éxito para crear oportunidades para otros, romper prejuicios sobre el valor profesional y probar que las segundas oportunidades realmente existen. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, Gabriel la esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba toda la terminal. Mamá, bienvenida de nuevo a tu verdadera casa, le dijo. Ana abrazó a su hijo, sintiendo que finalmente había encontrado no solo éxito profesional, sino paz interior. Había pasado de limpiadora invisible a ejecutiva internacional respetada, pero más importante, se había convertido en un ejemplo vivo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien tiene el coraje de tomarla. Ana Cristina Dumont ya no era la mujer que había perdido todo en Francia. Era la mujer que había reconstruido todo en México y que ahora estaba lista para conquistar el mundo de nuevo, pero esta vez en sus propios términos, con su propia fuerza y con la sabiduría que solo viene de quien ya tocó fondo y encontró fuerzas para subir. La jornada de regreso a la cima estaba completa, y el futuro, por primera vez en años, parecía infinitamente prometedor. Un año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Ana estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 100 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales, y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo una conferencia más. Era el día en que recibiría el Premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos por el trabajo excepcional que había desarrollado en Aguilar Holdings y el impacto en el mercado mexicano. Ana ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En primera fila, Gabriel sonreía orgulloso, y a su lado, Alejandro, que se había convertido en mucho más que un socio. Carmen, Eduardo y Fernanda también estaban allí, representando al equipo que había crecido de 15 a 120 empleados en el último año. Hace exactamente 18 meses, comenzó su voz firme. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo en el centro de la Ciudad de México. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba la basura e intentaba ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo, sino porque tenía vergüenza de quien creía que me había convertido, dijo. Un murmullo recorrió la audiencia. Hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de $3.200 millones. Creamos 250 empleos directos, establecimos alianzas con 15 países y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias. Continuó. La audiencia estalló en aplausos, pero Ana levantó la mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para hablar de números.
Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo México desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias, dijo. Ana hizo una pausa, dejando que las palabras hicieran efecto. Durante 4 años fui solo una estadística. Una inmigrante que regresó a su país sin recursos. Una mujer de mediana edad, compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes. Una profesional altamente cualificada que el mercado había descartado por asociación con un escándalo. Continuó. Su voz se volvió más intensa. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? Preguntó. El silencio en el auditorio fue absoluto. Ana vio a la gente mirándose, reflexionando. Tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, cuando una crisis obligó a mi jefe a descubrir quién era realmente, dijo. Ana miró directamente a Alejandro. Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor? Ana contó su historia completa, la carrera en Francia, el escándalo que no fue su culpa, el regreso a México, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre la resistencia, la esperanza y la importancia de nunca rendirse por completo. La lección más importante que aprendí, dijo Ana al final de la conferencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, escondida, subutilizada, pero siempre está ahí esperando la oportunidad de resurgir, y que a veces para encontrar esa oportunidad necesitamos aceptar empezar desde cero, trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta, sin importar lo que estemos haciendo. La audiencia se puso de pie en una ovación de 5 minutos. Ana vio lágrimas en los ojos de muchas personas, ejecutivos emocionados y jóvenes profesionales tomando notas. Después de la conferencia, durante la ceremonia de premiación, Ana subió de nuevo al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año. El presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos leyó una cita que la hizo sonrojar. Ana Cristina Dumont representa lo mejor del empresariado mexicano, competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado mexicano de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país, continuó el presidente. Cuando Ana sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que sostenía mucho más que un reconocimiento profesional. Sostenía la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas. Después de la ceremonia en el cóctel, Ana fue abordada por decenas de personas, ejecutivos buscando alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos y periodistas queriendo entrevistas. Pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de reinicio. Señora Ana, dijo una mujer de 50 años, soy gerente de recursos humanos de una multinacional. Después de escuchar su conferencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación. ¿Cuántos talentos quizás estamos perdiendo por prejuicios? Un joven ejecutivo se acercó. Ana, mi padre es portero de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 10 años no consigue empleo en su área. Su historia me hizo darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera diferente, le dijo. Era exactamente el impacto que Ana esperaba causar.